tenemos que hacer, no, esto es, no, a ver, 367, ¿no? 3, no, es positivo. Ahí, vamos. Bueno, están los elementos de geometría, los puntos recto y plano, son los elementos primitivos se llaman, o sea, sobre esos tres elementos es donde se construye toda la geometría plana, ¿sí? Después tenemos algunos conceptos como semirrecta, segmento, ¿sí? Es vocabulario que vamos a utilizar durante la cursada y nada, están las definiciones. O sea, estos son elementos derivados, ¿sí? Bueno, las posiciones de las rectas, paralelas, perpendiculares, oblicuas. Igualmente eso lo tienen que leer y bueno, después si surge alguna duda me lo consultan. Bueno, vamos con la mediatriz de un segmento, ¿sí? La mediatriz de un segmento es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos extremos de un segmento. O sea, nosotros tenemos un segmento, AB en este caso, la mediatriz van a ser todos los puntos del plano que van a estar a la misma distancia, o sea, equidistar significa a la misma distancia, ¿sí? De esos extremos. Cuando uno grafica todos esos puntos del plano, lo que queda determinado es una recta que justamente pasa por el medio del segmento y aparte de pasar por el medio es perpendicular a ese segmento. Que sea perpendicular significa que forma ángulos de 90 grados, ¿sí? Lo corta y forma ángulo de 90 grados. La recta y el segmento, ¿sí? Entonces, el primer punto nos dice construir con regla y compás la mediatriz de un segmento de 8,5 centímetros, ¿sí? Vamos a construir la mediatriz. Vamos a ver cómo se construye una mediatriz. ¿Bien? Cualquier cosa que no se entienda me avisan, ¿sí? No por el chat, sino habiliten el micrófono y me dicen, así yo ya les contesto. Bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se grafica la mediatriz de un segmento? Primero tengo que graficar el segmento, ¿no? En este caso era de 8,5. Yo voy a hacer un segmento, vamos a decir, bastante genérico, ¿está bien? O sea, voy a trazar un segmento. A ver, vamos a ponerle un color a esto. Trazo el segmento. ¿Se ve ese color? Perfecto. Sí, sí, Buenísimo. Sí, Entonces tenemos el segmento. Vamos a hacer de cuenta que esto tiene 8,5 centímetros, ¿no? O sea, ustedes usen la regla, tienen la graduación y tenemos el segmento. El segmento tiene dos extremos, AB. Bien. Entonces, yo tengo que construir la mediatriz de este segmento. La mediatriz es una recta perpendicular y que lo corta en el punto medio. Por eso digo, capaz que uno dice, bueno, pero agarra la regla, medilo, pone el medio, traza una recta perpendicular y listo. Sí, no, o sea, no es mala la idea. Pero nosotros necesitamos hacerlo como lo hacían los antiguos matemáticos, que era con regla y compás. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar el segmento primero. Después lo que voy a hacer es agarrar el compás, ¿sí? Lo voy a situar en uno de los extremos del segmento. ¿Está bien? Entonces, primero trazo el segmento. Bien, trazamos el segmento. Segundo, tomo el compás y lo sitúo en uno de los extremos. Y lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a trazar un arco. ¿Sí? Un arco. El arco que voy a trazar con el compás, o sea, un arco es... perdón. Un arco es esto, ¿sí? O sea, es hacer una marca, ¿no? O sea, puedo hacer esto, ¿no? Bien, lo que voy a hacer es trazar un arco y ese arco tiene que ser más grande que la mitad del segmento. Entonces, yo lo que voy a... O sea, si hago un arco así de este tamaño, no me sirve. Necesito algo que sea más grande de la mitad. Si quieren hacerlo de extremo a extremo, mejor, se podría decir, porque ahí no van a fallar. Pero si no, con que sea más grande que la mitad ya está. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar trazar un arco, ¿sí? Y después voy a trazar otro arco más. Entonces necesito que esos dos arcos se crucen. Entonces la única forma de que se crucen es que sean más grandes que la mitad. Entonces voy a tomar
nada, voy a tomar un arco, como dije, más grande que el segmento, y voy a trazar ese arco, ¿no? Puedo hacer esto, y después trazarlo como para que quede un poco más prolijo, ¿sí? Pero ustedes como quieran, si quieren pueden trazar todo el segmento, todo el arco completo y no hay ningún problema. Bien, tracé esos dos arquitos y voy a hacer lo siguiente. Voy a mantener la amplitud del compás, o sea, la abertura del compás, no lo cierro ni lo abro más, sino que lo dejo así como está y lo voy a pasar al otro extremo, ¿sí? Voy a pinchar el compás en el otro extremo y voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar dos arcos nuevamente y esos dos arcos tienen que cortar a lo que ya había trazado, ¿sí? Bien. Eso lo que hizo fue generarme dos puntos. O sea, la intersección me genera dos puntos. ¿Sí? Vamos a poner el punto C y el punto D. ¿Sí? ¿Qué es lo siguiente y último que vamos a hacer? Vamos a trazar la recta justamente que pasa por esos dos puntos. ¿Está bien? La recta que pasa por esos dos puntos. Bueno, yo con esto tardo un cachito más, ustedes lo van a hacer más rápido. Pero trazamos la recta que pasa por esos dos puntos y esa recta va a ser la mediatriz del segmento. O sea, esto es la mediatriz del segmento, en este caso AB. ¿Sí? Segmento AB lo escribimos de esa forma. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, trazamos el segmento, tomo el compás, ¿sí? Tomo el compás, lo sitúo en un extremo, ¿está bien? Lo sitúo en un extremo y trazo dos arcos, ¿sí? Dos arcos. Voy al otro extremo con la misma amplitud, siempre más grande que la mitad del segmento, y trazo dos arcos más, uno y dos, ¿está bien? Donde se cortan esos arcos, marco los dos puntos y trazo la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Está bien? Esa sería la mediatriz del segmento, tal cual. Siempre que te piden una mediatriz es eso. Segmento, o sea, sí o sí, necesitamos para trazar la mediatriz del segmento, vamos a necesitar, perdón, para trazar una mediatriz vamos a necesitar sí o sí un segmento, sí o sí. Yo no puedo decir, bueno, vamos a trazar la mediatriz de una recta o de una semirrecta, no, tiene que ser de un segmento. ¿Está bien? Un segmento puede ser el lado de un triángulo, el lado de un polígono, lo que sea. O un segmento así como el que dibujé ahora. ¿Está bien? En algunos ejercicios van a pedir que tracen las mediatrices de un triángulo. En ese caso van a tener un triángulo que bueno, a ver, lo voy a dibujar así nomás, ¿no? Pero tenemos un triángulo y van a tener que dibujar una mediatriz para este lado, una mediatriz para el otro, para este lado y una mediatriz para este lado. ¿Está bien? O sea, tres mediatrices porque obviamente un triángulo tiene tres lados, ¿no? Profe, Sí, decime. profe, al decirme, al decirme que siempre tiene que salir por el medio, ¿no? Siempre El tiene que salir segmento. por el medio. Siempre pasa por el medio, sí, porque pensá que la mediatriz es el lugar geométrico. Un lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumplen cierta característica, cierta propiedad. Este conjunto de puntos, la característica que cumplen es que están a la misma distancia de los extremos de un segmento. O sea, vos vas a tener un segmento, dos extremos,
todos esos puntos que están a la misma distancia van a formar la mediatriz. Entonces, sí o sí, o sea, no digo que es necesario, porque la propia definición ya te lo da, o sea, sí o sí tiene que pasar por el medio. ¿Entendés? Porque el medio, justamente el segmento, es un punto que está eh, a la misma distancia, tanto de A como de B. ¿Está bien? Pero está bueno lo que preguntás, porque si vos trazas la mediatriz y te quedó que pasó por acá y la hiciste mal, ¿está bien? Sí o sí tiene que pasar por el medio. Claro, claro, porque el mismo nombre dice Media, la Claro, se sí, media, sí, sí. refiere media, al medio. supongo que se refiere al Sí, sí. medio. Claro, esa era mi duda, profe. Gracias. Esa Perfecto. era mi duda, profe. Gracias. Es buena también la referencia, o sea, saber que media pasa. Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta más? Ahí, no, quedó claro el ejercicio. Perdón, sí, sí, sí. Ahí terminaría el ejercicio. Ahí terminaría el ejercicio. Sí, tal cual. Tal cual. Siempre recuerden que la mediatriz es una recta, entonces hay que... Yo no puedo de repente, tengo este segmento y decir, bueno, la mediatriz es esto. ¿Se entiende? O sea, la mediatriz es una recta, así que agarran la regla, cruzan una recta así que cruce lado a lado y ya está. No, ¿está bien? Sí, sí, sí. Buenísimo. Bien. Vamos eh, a lo siguiente. Vamos a... Bueno, no se puede usar anda esto. Eh, vamos a lo siguiente, que es... O sea, al ejercicio 2. Yo igual voy a... Sí, está bien. Voy a ver si trazo alguno del ejercicio 2. No. En el ejercicio 2 nos piden dibujar con transportador ángulos de 35, 140 y 210 grados. Eh, bueno, yo supongo que alguna vez habrán usado un transportador. Vamos a trazar. Voy a trazar. Trazo un ángulo de, vamos a poner 60 grados, ¿sí? Pero bueno, para que tengan una idea de algún ángulo cualquiera. ¿Cómo trazamos un ángulo? Un ángulo es, vamos a decir, que es la porción de plano que está delimitado por dos semirrectas que tienen el mismo origen, ¿sí? Las semirrectas son, o sea, tienen un origen, no tienen fin, ¿sí? Son líneas. Bien, entonces, para trazar un ángulo, nosotros vamos a poner el transportador. Vamos a ubicarnos en el centro, donde dice 0, ¿sí? Y vamos a trazar una línea. Ese es el lado, uno de los lados del ángulo. ¿Está bien? Yo en este caso quiero trazar un ángulo de 60 grados. Y si yo me fijo en el transportador, aparece el 60, tanto en este lado como en este lado. ¿Sí? Entonces la pregunta es cuál de los dos voy a utilizar, ¿no? Yo siempre tengo que tener en cuenta lo siguiente. Si yo eh, trazo este segmento y digo, bueno, el ángulo va a tener este lado y otro lado que va a salir de este punto. Este punto, bueno, va a recibir el nombre de vértice. Digo, bueno, el vértice este del triángulo va a ser este, del ángulo va a ser esto, bueno. Entonces, yo voy a agarrar el transportador, lo voy a apoyar acá. Igual ya lo tenía apoyado recién, pero bueno. A ver. Lo apoyamos en el centro y digo, bueno, a ver. Eh, quiero el ángulo de 60. Entonces, del centro para este lado, me fijo dónde está el 0. En este caso el 0 lo tengo como del lado de arriba. No aparece el 0 acá, pero estaría del lado de arriba porque dice 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Marco en 60 y después lo que hago es
del vértice trazo un segmento o una semirrecta, ¿sí? Y ahí me quedaría el ángulo de 60 grados. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Perfectamente. Buenísimo. Perfectamente. ¿Hay alguna pregunta? A ver, esperen que voy a salir un cachito, a ver si hay alguna pregunta, algo en el... Ah, perdón, me habían preguntado sobre las mediatrices, yo ya me fui a la parte del ángulo. Bien, ahí... Perdón, perdón, pero me fui al ejercicio 2 y no vi la... Ah, está bien. Mel, hay preguntas sobre la construcción. Ahora vamos a ver esa, la del 3C. Está bien. Profe, en el ejemplo del triángulo cruza tres. Claro, en el ejemplo del triángulo sí, hay tres mediatrices porque tiene los tres lados. Si fuera un cuadrado tendría cuatro, totalmente. Sí, sí. Bien. Bien, perfecto. Entonces, con el tema del triángulo quedó la idea, o del triángulo, perdón, del ángulo quedó la idea, cómo se traza un ángulo. Sí, Perfecto. Sí. Bueno, vamos al tercer punto, podríamos decir, que nos pide, nos dice punto 3 dibujar, y ahora vemos lo del punto C. Dice, dibujar un ángulo de 63 grados y trazar la bisectriz con regla y compás. Bien, vamos a trazar la bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? También es otro lugar geométrico. Pero es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los lados del triángulo. O sea, vos cualquier punto que tomás de la bisectriz, si tomas la distancia a un lado, va a estar a la misma distancia que del otro lado, que al otro lado, ¿sí? O sea, obviamente que esto al estar a la misma distancia va a tener que pasar sí o sí por el vértice, porque en el vértice estaría a distancia 0 de los dos lados, ¿está bien? Entonces el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los lados de un ángulo. Entonces, nosotros para hacer una bisectriz, en el caso de la mediatriz necesitábamos un segmento. Para hacer una bisectriz vamos a necesitar un ángulo, ¿sí? Como en este caso nos dice dibujar un ángulo de 63 grados y trazar la bisectriz con regla y compás. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a trazar un ángulo de 63 grados, ¿no? Voy a tomar... Vamos a trazar ahí. Bueno, hago mi lado donde voy a empezar el ángulo. Estos lados, o sea, el vértice del ángulo va a estar acá, ¿no? Acá en el 0. El ángulo lo voy a tomar para allá, ¿sí? Este lado, que es donde va a como iniciar mi ángulo, se llama lado inicial. Después vamos a ver igual bien lo del ángulo, el lado inicial, lado terminal, pero bueno, para ya ir teniendo algunas ideas, este lado se llama inicial, donde inicia el ángulo, ¿sí? Voy a trazar de 63, me pedían, entonces, bueno, vamos a contar, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 63, por acá. Por acá, ¿bien? Bueno, trazamos el ángulo de 63, ¿bien? No tendría que haber hecho eso, pero bueno. Esa es la... Eso cuando se hace como una curvita ahí, eso se llama amplitud, ¿sí? La amplitud del ángulo es todo esto, ¿no? Serían los 63 grados. Esto, bueno, sabemos que es el vértice. Estos son los lados,
Los ángulos tienen dos formas de nombrarse, ¿sí? O sea, dos formas, digo, vos podés agarrar y decir, bueno, a ver, voy a decir que esta es la semirrecta BA y esta es la semirrecta BC, ¿sí? Entonces el ángulo es ABC, ¿sí? Así se nombran los ángulos. O también, otras veces, uno directamente le asigna una letra griega, que es lo que creo que uno más conoce, y listo. Dice el ángulo, ángulo alfa, y ahí da la medida, ¿sí? Así que bueno, nada. Tenemos dos formas, ¿sí? Capaz que en esta primera parte trabajemos con algo así, pero saben que cuando aparezca así es exactamente lo mismo. Está hablando de la amplitud, justamente ese ángulo, en este caso lo mismo, ¿sí? Bueno, bien. Entonces, ¿cómo vamos a trazar la bisectriz de este ángulo? Vamos a hacer lo siguiente. Tengo el ángulo, ¿no? Los 63 grados, ¿no? Todo esto. Voy a tomar el compás y lo voy a apoyar, o sea, en el vértice, ¿sí? Una vez que lo apoyo en el vértice, voy a tomar una amplitud. Puedo tomar cualquier amplitud en este caso. Yo lo que voy a hacer es tomar una amplitud bastante grande. No bastante grande, pero nada, que me resulte cómodo trabajar. Porque si yo trabajo con una amplitud así, está bien. Acá yo en la máquina puedo, es sencillo. Pero ustedes con el compás así, si lo abren así, después se van a dar cuenta que le va a costar un montón poder trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una amplitud bastante grande, o sea que nos permita trabajar. Y vamos a graficar un arco. Un arco que corte a los dos lados. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, ¿Se sí. puede hacer tipo, ¿Se puede el hacer, arco se puede, el arco se puede, segmento? puede pasar el largo O sea, del puede segmento? O sea, puede pasar la En este línea. caso no. A ver, ¿cómo te puedo decir? Sí, puede. Pero vas a tener que después trazar el segmento del lado para que lo corte. Entonces no te conviene. ¿Entendés? O sea, en algún punto, ¿sabes lo que sucede? Que nosotros sí o sí necesitamos esto. Dos puntos de intersección. Entonces ahí está el problema. Si vos lo haces más largo, está bien, lo va a pasar, pero después cuando necesite los puntos de intersección va a tener que alargar los dos lados. Entonces estamos en la misma. ¿Está bien? Ah, ok, gracias. Ok, Entonces, gracias. bueno, ahí tenemos. Trazamos el ángulo, trazamos el arco, marcamos las dos, o sea, las dos intersecciones, ¿no? Le podemos poner un nombre, no sé. A este punto igual no le pusimos nombre, pero bueno, no sé, le ponemos A y B. Y después lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el compás nuevamente con la misma amplitud, ¿sí? O sea, esto es importante. Trazaron el arco, no cierren el compás. Déjenlo así como está, con esa amplitud. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a apoyar en uno de los cortes de las intersecciones y vamos a hacer un arco, ¿sí? Vamos a trazar un arco. Trazo un arco. ¿Está bien? Ahora, me voy a ir al otro lado, a la otra intersección, y voy a hacer exactamente lo mismo. Lo que yo necesito, por ejemplo acá lo hice mal. ¿Por qué? Pues me quedo corto. Entonces, nada, no importa. Igual yo la amplitud la sigo conservando, así que técnicamente debería poder dibujarlo. Ahí lo volví a dibujar, ¿se entiende? O sea, hacemos dos, o sea, me paro en una de las intersecciones y hago un arco. Con la misma amplitud con la que había dibujado este arco. ¿Está bien? En realidad si uno utiliza otra amplitud también sale. Pero siempre mantengamos la misma amplitud para no cometer ningún error ni nada. Después, a ver. Hago. Perdón. Hago esto, ¿no? Hago un arco. Y después, ¿qué hago? Me voy a la otra intersección y vuelvo a hacer. Bueno. Vuelvo
hacer otro arco. Necesito, sí o sí, que estas dos cosas, esos dos arcos se crucen, ¿sí? Sí o sí necesito. Si no se cruzan, como me pasó a mí al principio, voy a tener que volver a hacerlo. Entonces esto me va a generar un punto, vamos a ponerle C. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tomar la regla y vamos a trazar la recta que pasa justamente por esos dos puntos, ¿sí? En este caso es una recta, ¿sí? Si ustedes se fijan en el libro aparece como una semirrecta, pero en realidad es una recta porque las bisectrices, la mediatriz y todo eso son rectas. Entonces trazamos una recta y ahí tendríamos la mediatriz, la bisectriz, perdón, bisectriz del ángulo de 63 grados, ¿sí? Si yo acá le asigno, no sé, a esto una letra D, podría haber puesto del ángulo ADB, ¿no? Listo, bisectriz del ángulo ADB o el ángulo de 63 grados. Es lo mismo, ¿está bien? Acá, bueno, si ustedes se fijan, no me pasó justo por el punto, pero bueno, por el tema del programa, que no, o sea, no me da esa exactitud que me puede dar la regla del compás, que tampoco me da una exactitud la regla del compás, porque por cuestiones físicas siempre hay un error, ¿sí? Pero bueno, pero va a ser más exacto que esto, porque cuesta moverlo un poco. ¿Se entiende esto? Sí, Perfecto. profe. Entonces ahí tenemos la mediatriz y la bisectriz y cómo formar ángulos. A ver, voy a salir de acá un cachito. Ahí va. Dice, en cualquier ejercicio puede usar cualquier amplitud, depende. No, en realidad con el tema de la bisectriz puedes usar cualquier amplitud. Con el tema de la mediatriz sí o sí siempre tiene que ser mayor que la mitad, porque vos necesitas que en algún punto se crucen. Bueno, en la bisectriz también necesitas que en algún punto se crucen, así que vas a necesitar que... Acá ya no hablamos de mitad porque estamos con un ángulo, pero necesitas digo, alguna amplitud que haga que se corten los dos, los arcos que vos haces. Igual, ojo que, a ver, cuando vos trazás la bisectriz y mantenés la amplitud del compás, siempre se va a cortar. Si vos no la mantenés, ahí corres el riesgo. Pero si vos mantenés la amplitud del compás, se corta. Así que bueno. Bueno, vamos al último entonces. O sea, la primera parte sería esto. O sea, si se entendió bien, igualmente, o sea, la idea es que sigan, que vuelvan, o sea, no es que, bueno, con esto ya está, pasamos a la primera parte. La idea es que ustedes lean la parte teórica, hagan los ejercicios, pero es esto, o sea, la mediatriz es esto, la bisectriz es lo otro. Profe, Sí, decime, Ailén. profe, no entendí lo de la amplitud. No entendí lo de la amplitud. La amplitud del compás, digo, Sí, eso es lo que no entendí. Sí, que eso es lo que no siempre entendí. lo tenés que mantener. O sea, vos abrís el compás de... a ver, para que vuelvo acá a la pantalla. La amplitud del compás es... Para que lo voy a sacar de acá. Es esto, o sea, cuando vos ajustás el compás, es esto. ¿Cuánto abrís el compás? Entonces yo digo, vos lo abriste así y dibujaste, ¿no? Bueno, ahora cuando dibujes lo otro, mantené esta amplitud. O sea, que no hagas, bueno, ya está, dibujé el arco y lo achico y voy, no, porque ahí seguramente que te va a salir mal. Entonces vos mantenés siempre esa abertura del compás y ya con eso garantizás que va a salir el ejercicio. ¿Está bien? O sea, lo tengo Sí, que sí, sí, sí. mantener. O sea, la idea es así. Vos, vamos a hacer lo siguiente, mira. Vos venís acá, vas a hacer el arco, ¿no? Vas a trazar el Sí, arco. sí.
vos trazaste el arco y no cierres el compás. Dejalo así a un costadito y después, bueno, lo llevas a uno de los puntos y se entiende, ¿no? Ah, sí, sí, lo Es, entendí o sea, ahora. eso es lo que Sí, digo, sí, lo no cierres entendí el compás, o sea, ahora. mantenerlo así, dejalo, hiciste el arco, déjalo ahí a un costadito, después, bueno, seguir trabajando, pero no cierres el compás porque corres el riesgo de que no salga el ejercicio. Bien, Ah, listo. está bien. Gracias. Bien. Con el Con respecto al punto 3C que me preguntaban recién, es lo que hicimos recién. O sea, dice, explique y justifica las siguientes construcciones. La siguiente construcción. O sea, la idea de acá es observar esta construcción y contar un poco lo que se ve. O sea, acá lo primero que uno puede decir, bueno, trazamos el ángulo, ¿no? Porque es la construcción de la bisectriz. Trazamos el ángulo, trazamos un arco. En este caso aparece un segmento. Yo no tracé ese segmento. Pero el tema es que justamente esa bisectriz que nosotros trazamos es la mediatriz del segmento que se genera, ¿sí?, entre estos dos puntos. Digo, si yo hubiese agarrado y hubiese trazado este segmento, ponía la regla ahí y trazaba el segmento, bueno, obviamente que eso no es un segmento porque me fui a cualquier lado, pero digo, no debería tener ni esto ni esto, pero bueno, yo tomo este segmento, esa, ¿cómo se llama? Esa bisectriz es la mediatriz de ese segmento. ¿Hace falta trazarlo? No. ¿Lo quieren trazar? No hay ningún problema. Yo le diría que no lo hagan para no tener más objetos acá dentro de la construcción, ¿no? Pero bueno. Entonces es ir contando. ¿Qué hicieron primero acá? ¿Qué es lo que se construyó primero? El ángulo, ¿no? ¿Qué es lo que se construyó segundo? El arco. Después, ¿qué pasó? Se construyó el segmento. Bueno, acá en este caso tampoco es un segmento, pues pasó lo mismo que había hecho yo. O sea, trazaron como una recta que pasa por M y N. Y después uno lo que puede decir es, bueno, puedo trazar la mediatriz del segmento MN que coincide con la bisectriz o directamente de acá se trazó un arco, otro arco, ¿no? O sea, la construcción que hice recién. ¿Se entiende la idea? O sea, cuando Sí, yo sé que lo que es se entendió. confuso es esta parte que dice justificar y explicar. Con la parte de la justificación está bien. O sea, se puede justificar con la construcción, ¿está bien? Pero el explicar es contar un poco lo que, lo que están viendo, ¿no? Y qué es lo que se construyó primero, qué se construyó segundo, tercero, cuarto, ¿sí? Si yo digo, bueno, arranqué haciendo el arco, y no, eso ya está mal, porque no se arranca haciendo el arco, ¿está bien? O sea, se arranca haciendo el ángulo, ¿está? Bien, Sí, sí, perfecto. sí. Bueno, después tienen algunos ejercicios más para hacer, pero la idea era que hagan el 1, el 3, el 1, el 2, el 3 y el 12, ¿sí? El 12 ya está con el tema de los triángulos, ¿está bien? El ejercicio 12 dice construir un triángulo equilátero, cuyo lado mide 6 centímetros, construir un triángulo isósceles, sabiendo que el lado desigual base es de 6,8 centímetros y los otros dos lados de 5. Construir un triángulo isósceles sabiendo que el lado desigual mide 7 centímetros, los ángulos congruentes miden 48, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, a mí me quedó acá marcado esto para señalar. Voy a hacer lo siguiente. Voy a construir estas dos cosas nada más, ¿sí? Este es el tercero que da de tarea, si quieren lo vemos el próximo martes. Pero la idea, a ver, ¿por qué digo de tarea? Porque acá hay una propiedad que está acá en el medio. Y está bueno que ustedes primero la recorran, la lean y después lo vemos, ¿sí? Si tienen alguna duda. Porque si no si no lo voy a construir, van a preguntar ¿y por qué pasa esto? Así que bueno, vamos a construir por, por último un triángulo equilátero y un triángulo isósceles, ¿sí?
un triángulo equilátero, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Se acuerdan? Tres lados iguales. Perfecto. O sea, un triángulo equilátero es un triángulo con tres lados iguales. En este caso nos dan una medida, yo no voy a tomar la medida, voy a tomar una medida arbitraria. O sea, voy a apoyar la regla y lo que voy a hacer es trazar un segmento, ¿sí? Tracé el segmento y como son todos los lados iguales, ¿no? Hagamos de cuenta que mide 5 centímetros esto, ¿no? Como son todos los lados iguales, yo lo que necesito es que los otros dos lados midan lo mismo, ¿no? Obviamente. ¿Cómo voy a hacer para trazarlo, para construirlo? Voy a usar el compás. Uno podría decir, che, pero si esto mide 5, ¿por qué no pones la regla y haces 5 y 5? Yo les propongo como ejercicio tratar de hacerlo. Se van a dar cuenta que es bastante complejo hacer un triángulo equilátero, ¿sí? Con regla, nada más y lápiz. Porque uno puede hacer 5, 5 y después el otro lado van a ver que es bastante difícil que te quede justamente a 5 centímetros del otro lado. Así que bueno, nada, igual la construcción obviamente la vamos a hacer con regla, ¿no? Para construir el primer lado. Después vamos a tomar un Igual no se podría hacer con una escuadra. sí, se podría, no, sí. Para hacerlo de 5 y 5, o sea, para que se, digo, se poner a la mitad, ponerle Sí. 2,5 y con el ángulo de 90 grados. Bien, bien, es buena esa. Sí, sí, se puede, sí, 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 sí. Sí, es buena. Pero el tema es que nosotros tenemos que utilizar el compás. Con el compás, sí. No, igualmente, ojo, ojo, porque acá en este caso sí o sí necesitamos el compás. Pero pero ojo, lo que vos dijiste está perfecto, porque ahí estás utilizando el concepto de mediatriz con el ángulo de 90. El tema es que nosotros las construcciones las hacemos con compás, entonces sí o sí en un parcial, por ejemplo, si vemos que no usaste el compás, no te lo van a tomar como bien. Ese es el problema. Pero entiendo lo que vos decís, o sea, sí, está bien. Pero el tema es ese, que la construcción sí o sí nosotros la vemos con compás y es capaz que es más fácil como decís vos, ojo, pero el tema es ese, que estamos como medios obligados a las construcciones a hacerlas con compás y regla. Entonces, ¿cómo vamos a construir esto? Vamos a agarrar el compás, lo vamos a apoyar acá en un extremo y lo vamos a abrir hasta el otro extremo. O sea, ¿qué es lo que tiene el compás? El compás tiene la particularidad de conservar distancia. O sea, si esta distancia mide 5, yo el arco que realice, ¿no? Hago un arquito acá, bueno, todos esos puntos de ese arco a este punto van a medir 5. ¿Sí? Entonces, con esto es como que garantizo que lo que voy a hacer va a medir 5. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es trazar un arco. Tras un arco, yo sé que todos los puntos de ese arco a este punto A miden 5. ¿Por qué? Porque justamente tomé esa distancia. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el otro lado. Voy a mover el compás, lo voy a apoyar en el extremo, ¿no? Y voy a hacer lo mismo. Voy a ir hasta el otro lado y voy a hacer un arco. Entonces, este punto, vamos a ponerle punto C, que es la intersección de los dos arcos, está a 5 centímetros, vamos a hacer cuenta que esto mide 5, ¿no? A 5 centímetros de A y a 5 centímetros de B. Por lo tanto, ahí me queda la construcción de mi triángulo rectángulo, no, perdón, equilátero. Ahí. Profe, sería como hacer una mediatriz sobre un segmento. Totalmente. Sí.
Sí, la idea es justamente la de la mediatriz. Por eso lo que decía recién tu compañero preguntaba, yo le digo, está bueno eso, porque vos al trazar de 90 grados estás implícitamente usando el concepto de mediatriz, pero la construcción sí, justamente es la de la mediatriz, sí. Sí, pensá que la mediatriz es el lugar geométrico de los puntos que equidistan, ¿no? De ambos lados. Entonces, si yo trazo la mediatriz acá, si esto está a 5, del otro lado tiene que estar a 5 también, sí. Bueno, esto es... Profe, Sí, decime. profe, En opción en la opción del para lapicito poner tiene para es poner mucho más en línea rápido. ¿De recta. verdad? Es mucho más rápido. Sí, Sí, ahí apriete la piscina ahí aprieta el Sí. lapicito y ahí a la derecha abajo y el, ahí a la derecha abajo a la derecha, más a la derecha. Acá. a la Ahí. derecha, más a Ah, la mirá. derecha. Yo sé que Ahí. este programa lo usé ayer, lo bajé ayer. Uy, perdón. Eh, porque necesitaba un programa que me aparezca un... Yo uso mucho lo que es el GeoGebra, pero necesitaba un programa que me aparezca un compás. O sea, que un compás que se mueva. Mirá, ahí está. Perfecto. Y lo chusmeé un poquito, vi que aparecía el compás, dije listo, con esto vamos con geometría, pero no lo había explorado. Mirá, buenísimo, gracias. No, de nada. Entonces, ahí nos quedaría el triángulo equilátero. Entonces, yo con el compás, o sea, lo que logro es, podemos decir, justificar la construcción. O sea, digo, bueno, hago con el compás, esto significa que los tres lados son iguales, las rayitas. Con el compás, como conserva distancia, hace que al cruzar dos arcos con la misma distancia, con la misma amplitud, podríamos decir, ese punto de cruce va a estar a la misma distancia de ambos lados. Con el tema del isósceles es muy parecido. El tema es que nosotros el isósceles es un triángulo, perdón, que tiene por lo menos dos lados iguales. Entonces, si yo por ejemplo digo, bueno, voy a trazar un triángulo isósceles de lado igual 5, por ejemplo, y desigual, no sé, vamos a poner 6, no, vamos a poner, no, eh, bueno, vamos a borrar un poco acá, ahí, digo, bueno, quiero que tenga ese lado, y el lado que sea igual, ¿no? No sé cuánto mide esto, pero no importa, pero el lado que sea igual quiero que sea de 5 centímetros. Bueno, entonces lo que hago es lo siguiente. Acá hay dos opciones. Yo no lo puedo hacer porque no puedo mantener los dos objetos al mismo tiempo. O sea, lo que digo, regla y compás. Pero lo que uno puede hacer es, bueno, a ver, quiero un triángulo isósceles de lados iguales, no sé, 6 centímetros. Entonces lo que hago es, trazo un segmento auxiliar de 6 centímetros. ¿Está bien? Este lado no sé cuánto vale, no importa. Un segmento auxiliar de 6 centímetros, ¿no? Eso tiene 6 centímetros. Entonces lo que hago es lo siguiente. Voy a agarrar esto. Voy a agarrar el compás. Voy a tomar esa medida, ¿no? Para tomar esa medida obviamente me tengo que situar de un extremo al otro. Y esa medida me la voy a llevar al lado que había graficado, ¿sí? O sea, me voy a situar ahí. Voy a rotar. Voy a hacer un arco. Ya sé que ese arco, cualquier punto al punto A va a estar a 6 centímetros. ¿Está bien? Voy a mantener la amplitud, obviamente, y lo voy a llevar al otro extremo y voy a hacer exactamente lo mismo. Rotar, me voy a ir acá y ahí voy a graficar otro arquito más. Entonces, lo mismo que antes, nada más que antes eran todos los lados iguales.
acá es el mismo procedimiento, nada más que bueno, tengo que graficar como el lado desigual, ¿no? Y los dos de 6 centímetros. Ojo, esto es un triángulo isósceles también. Nada más que como son todos los lados iguales, le decimos que es un equilátero. Pero bueno. Voy a usar acá la... Y ahí trazamos, ¿no? Y ahí nos quedaría... O sea, trazo 1, el lado A, no le puse en letra acá, pero bueno, la intersección vamos a decir que se llama C. 1, A con C y B con C. Y ahí me queda mi triángulo isósceles. Estos dos lados son iguales y este es el que no es igual. ¿Está bien? O sea, para construir un triángulo lo podemos hacer de esa forma. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entendió. Sí, sí. Buenísimo. Esperen que achico esto. A ver, me voy a... Bien. Ahí, Mel, pusiste yo, ahí escribí, se trata de un ángulo de aproximadamente 33 grados, en el cual trazado su bisectriz determina un ángulo de 90 en relación a M. Bien, en cuanto a M, se trata de... Va. Sí, sí, ahí ya triángulo isósceles. Está bien, perfecto. Está bien. Está bien. Detallaste todo. Bien. Bien. Igual era solamente apuntar a la bisectriz, nada más. Pero está perfecto. No hay ningún problema con eso. Bueno. ¿Tiene alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? ¿Algo? Igualmente, lo mismo que le dije hace un rato. Lo de geometría lo vamos a volver a retomar. O sea, ustedes deberían hacer del punto 1 al 12, ¿no? Eran estos cuatro puntos. Igual háganlo, pero traten de hacer del 1 al 12. Esperen. No. Igualmente le tengo que habilitar la ficha 2. Ahora entre mañana y pasado lo habilito. Pero esperen que no quiero decir nada que... a ver, geometría, la 42. Acá contenido. Sí, del 1 al 12 van a tener que... Sí, porque el objetivo a resolver son 13, 14, 15, así que sí. Del ejercicio del 1 al 12 traten de hacerlos y la próxima clase los volvemos a ver. ¿Está bien? Si tienen alguna duda, algo. Más los de la ficha 2. Igualmente ahora lo mismo que recién. O sea, de 5 a 6 está habilitado el foro. Si tienen alguna duda lo pueden hacer. Yo les... Cada uno. La suma de los ángulos, ¿qué punto es? El 4 dice calcular la suma. La suma de los ángulos interiores. Fíjate que la suma de los ángulos interiores lo tenés. Es la primera fórmula que tenés. En la propiedad de los polígonos convexos, dice. Es A 180. 180 por 180. n menos 2, dice. Está en la página Sí. 353. Sí. Entonces, esa es la suma de los ángulos interiores. ¿Qué significa eso? Que si vos tenés un pentágono, el pentágono tiene 5 lados, entonces vos haces 180 por 5 menos 2. Y ahí sacás la suma. ¿Está bien? Sí, gracias. Sí. Ahí sacarías la Gracias. suma. Ahí está. Y lo mismo lo otro, ¿no? El decágono tiene 10 lados, sería 180 por 10 menos 2, y el polígono de 14 lados, que no dice el nombre acá, que sería 180 por 14 menos 2. ¿Está bien? Pero lo único que cambiaría sería en la fórmula de n. Claro, n es el número de lados. Sí. El número de lados. Sí. ¿Y siempre sería 180? ¿Y siempre variar 180? ¿No puede variar los ángulos? No, porque, mirá, a ver, pará, que comparto un toque la pantalla.
No, porque había una imagen de ahí. No, porque había una imagen de ahí. No, pero lo comparto porque está buena la pregunta. A ver. Comparto un cachito. ¿Ahí se está viendo? Sí. Sí, ahí está. Bien. Sí, El tema es este. Vos cuando trabajás con... A ver, voy a ver si esta opción me genera un polígono. Ah, mira. Bueno, perdón. Vamos a generar un polígono de 5 lados. Buenísimo esto. La idea es la siguiente. Vos tenés un polígono de 3 lados, es el triángulo, ¿no? Bueno, acá me quedo medio... No. El triángulo es el polígono de 3 lados. El triángulo tiene la suma de los ángulos interiores. Vos tenés, no sé, alfa, beta y tita. Alfa más beta más tita da siempre 180 grados. Siempre. O sea, no es que esto te va a dar otra cosa. Entonces, la idea es la siguiente, que vos, cualquier polígono, los ángulos interiores obviamente son esto, ¿no? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Vos tenés un polígono, obviamente que necesitamos que sea regular por la cuestión de que funcione esto, ¿no? No es de que funcione. A ver, el tema es el siguiente. Yo si trazo dos diagonales, en este caso, esto se transforma en 3 triángulos, ¿sí? Perdón, no sentía ruido. Digo, capaz que se cortó todo esto. No, a ver, ve que vuelvo. Vos trazás las diagonales, ¿no? Y se te generan 3 triángulos. Estos triángulos, si yo trazo los ángulos interiores, siempre son 180, ¿no? 180, 180, 180, ¿no? Los ángulos interiores, ¿no? Estamos hablando de estos 3 triángulos. Pero fíjate que este ángulo interior, bueno, este debe tener un valor X, no sé cuánto vale, pero este ángulo interior, por ejemplo, más este ángulo interior, o sea, forman todo el ángulo interior del polígono. Acá pasa lo mismo. Este ángulo interior más este ángulo interior forman todo el ángulo interior del polígono. Este ángulo interior más este ángulo interior forma... ¿Sí? Entonces al final termina siendo que vos sumás este, más este, más este, más este, más este, más este, más este, o sea, sumás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sumo estos 9 ángulos y en realidad lo que estoy sumando es 180 más 180. ¿Se entiende, no? Porque esto más esto da 180. Ahora, este cachito, más este cachito, más este cachito da 180. Este cachito, más este cachito, este no es un cachito, es el ángulo completo. Más este cachito es 180. Entonces, vos siempre terminás sumando 180. Si yo, por ejemplo, trazo un polígono, no sé, digo, bueno, este era de 5. Vamos a trazar uno de algunos lados más, ¿no? Entonces tengo este polígono, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Y hago lo mismo, lo divido en triángulos, pero esos triángulos obviamente, a ver, cuando dividimos en triángulos yo necesito que los ángulos de esos triángulos sean parte de los internos del polígono, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, está bien, lo divido, voy a dividirlo en triángulo, acá hago un triángulo, no me sirve de nada hacer eso. Entonces, la idea es que justamente esos triángulos que yo voy a trazar, los ángulos interiores de ese triángulo sean parte de los ángulos interiores del polígono. Entonces, obviamente necesito trazarlos o sea, tomar un punto y trazar una diagonal. Ahí tracé un triángulo. Acá voy a trazar otro, ¿no? Acá puedo trazar otro. Fíjense que nunca se cruzan estas diagonales, ¿no? Ese es un buen método, salir de un punto y trazar todas las diagonales. Entonces pasa lo mismo, a ver. Tengo el ángulo interior, este 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 ángulo interior y este ángulo interior.
Fíjense que los ángulos interiores de ese polígono terminan siendo los ángulos interiores de esos triángulos. O sea, la suma de los ángulos interiores de todos los triángulos me terminan dando el total de los polígonos. Siempre que yo trace todas estas, ¿cómo se llama? Las diagonales, siempre me va a determinar, en este caso me determinó 3 triángulos. En este caso me determinó 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, siempre me determina la cantidad de lados menos 2. O sea, si tengo uno de 8 lados, puedo trazar 6 triángulos. Si tengo uno de 10 lados, puedo trazar 8 triángulos. Y los 180 que me preguntaban recién, viene justamente de la suma de ángulos interiores de un triángulo. ¿Está bien? Por eso siempre es 180. 180 por la cantidad de lados menos 2. En realidad lo que estoy haciendo es 180 por esto sería la cantidad de triangulitos en los que puedo dividir el polígono. ¿Está bien? Sí.